Estimada audiencia de newstime.bo, bienvenidos a este espacio denominado Directo. Hace pocos días tuve el agrado de visitar la zona fronteriza de Puerto Suárez, una invitación de nuestro presidente de la empresa siderúrgica del Mutum por la primera exportación de mineral de hierro a mercados externos. Buenas noticias para el país, sin duda alguna. Lo lamentable es de que en el pleno recorrido también pudimos observar el incendio forestal que se da en la zona de Tuquis. Nuevamente arde la Chiquitanía, bueno, ya lo están creo apagando. Y en ese contexto, por gracia de Dios, bueno, también nos encontramos con otra grata noticia, y es el hecho de que la Organización Mundial para los Defensores de los Derechos Humanos, el Pacto Mundial de la ONU, prácticamente honró con honores por su formación académica, por los servicios relevantes prestados a la sociedad a través de su desempeño en el área de desarrollo portuario en el contexto de Bolivia, Brasil. A nuestro querido amigo, bueno, yo le digo amigo porque realmente lo es de hace varios años, actualmente es gerente de operaciones en Puerto Jennifer. Se trata de don Bismarck Rosales Rojas. Le damos la bienvenida a don Bismarck. Buenas tardes. Buenas tardes, Hilton, a toda la audiencia de Newstime Bolivia. Es un placer, como tú dices, siempre somos amigos, de estar contigo, siguiéndote con todo tu programa. Raras veces se escuchan este tipo de noticias, estimado Bismarck. ¿Cómo recibió usted esa noticia, bueno, de el honrarse con honores prácticamente de un organismo mundial como es los defensores de los derechos humanos, Pacto Mundial de la ONU? Realmente este reconocimiento por la lucha constante del desenvolvimiento portuario te da un incentivo muy grande. Fue realmente algo, una sorpresa muy grata, por supuesto. Y tú sabes que entiendes cada vez más la relevancia de lo que significa el desarrollo de un puerto. No habla solamente del desarrollo de una empresa en particular o de una región en particular, sino de todo un país y de una macrorregión, porque esto también afecta al lado brasilero, a la economía de Mato Grosso do Sul, concretamente de la región de Corumbá, Cáceres inclusive, y la Dario. El doctor de título que se me concedió fue doctor honoris causa, y realmente un grato reconocimiento porque no lo esperaba en primer lugar, no sabía el impacto que tenía en el contexto Bolivia-Brasil, y es una honra porque realmente y como boliviano y como empresa boliviana está siendo visualizada por un país tan grande como Brasil. Me siento muy orgulloso, espero estar al tono del reconocimiento, y no es más que un esfuerzo de todo un equipo que está atrás de mí, que es mi equipo de trabajo, que siempre me apoyó desde su inicio. Obviamente se lo debo primeramente a Dios y a mi familia, que en el día a día me ha estado apoyando en todos estos sacrificios que significa a veces abandonar la casa, estudiar mucho, mucha dedicación. Quiero agradecer especialmente a la UNTAC, Naciones Unidas, porque desde su inicio, cuando visualizamos la posibilidad de construir un puerto, fue Naciones Unidas la UNTAC, que me ayudó en el proceso de prepararme para poder para conocer mejor las herramientas, para tener una solvencia académica, para poder llevar proyectos de esta magnitud. Un poquito coméntenos, Bismarck, ¿cómo surge usted en el ámbito portuario? ¿Cuándo fue sus comienzos de trabajo en la zona portuaria en la frontera con Brasil? Básicamente, de los 3 puertos que tiene Bolivia, que hacen parte de nuestro sistema portuario boliviano, tenemos Puerto Gravetal, Puerto Aguirre y Puerto Jennifer, que pertenece a Nutrigoil.
En sus inicios me inicié con Gravetal, construyendo justamente las terminales portuarias propias para poder evacuar la producción que tiene Gravetal para el mercado internacional. Fue ahí que empecé a entender un poco no solamente lo que es el concepto de la terminal portuaria, sino el contexto, el río, el comportamiento del canal. Un puerto fluvial, un puerto marítimo es un concepto diferente de un puerto fluvial y peor aún sobre un puerto, sobre un canal como el caso nuestro. Tiene peculiaridades que solo quien lucha el día a día lo puede entender. Subidas, bajadas, como tú lo sabes, el río tiene subidas y bajadas. El contexto climático de la región tiene un microclima. Ahí están los incendios forestales que han afectado. Y esto empezó hace 28 años atrás, cuando llegué a la región para trabajar en Gravetal. Gravetal fue vendida para otras empresas y fue así que salí de lo que es Gravetal y los mismos accionistas, entre ellos Jorge Arias, que era accionista de Gravetal, también se fundó Nutrioil, otra empresa agroindustria que necesitaba también construir sus puertos para poder evacuar su producción. Ahí tuvimos que hacer otro trabajo, construcción de Puerto Jennifer, de Puerto de Nutrioil, y nace la idea de poder, por el nivel de inversión que se hizo, prestar servicio para poder tener mayor volumen de carga, poder recibir contenedores, poder recibir cargas proyectos, poder recibir carga en general. En ese momento parecía una utopía, porque Bolivia, o sea, siempre hemos estado mirando más el Pacífico que internamente. Nace también una frase que siempre dije, si bien Bolivia es un país mediterráneo geográficamente, los bolivianos no podemos permitir serlo, porque mentalmente tenemos que tener la cabeza abierta y no somos mediterráneos. Lo demostramos ahora con la creación, la construcción de Puerto Jennifer, y a partir de ahí que empezamos a conectarnos con el resto del mundo. Entonces, de ese momento me empecé a envolver en lo que son el proyecto portuario, pero construir un puerto para prestar servicio y un puerto a nivel internacional que se pueda relacionar con otros puertos de ese nivel, ya necesitaba una solvencia académica, una asesoría, una estructura mucho más, mucho mejor formada, que infelizmente en el país no lo teníamos. Fue así de que busqué ayuda en Naciones Unidas, que me abrieron los brazos. Soy instructor de Naciones Unidas en el programa de gestión moderna de puertos. Es un programa para que ayude al desenvolvimiento económico y capacitación en países en desenvolvimiento en el tema del comercio fluvial marítimo. Estos programas están en República Dominicana, Perú, Argentina, Bolivia ahora, y ese intercambio con toda esa comunidad portuaria nos hizo poder ver el mundo de otras maneras, relacionarte con otros puertos de otra manera. Ahí también vi la necesidad de comenzar una maestría en gestión portuaria e intermodalidad. Lo hice en Puerto del Estado, que es un programa de las universidades de Cádiz, Politécnico de Madrid y Puerto de La Coruña, Universidad de La Coruña. Felizmente terminé esa maestría y ahí estamos. Ahora estoy empezando el doctorado en gestión portuaria también, Bien, porque qué es bien. una cosa que uno nunca para. Hay que seguir creciendo y aquí estamos, Quito, lo que tú conoces de lo que tenemos como Puerto Jennifer. Sin duda es un brillante desempeño. Bueno, hay una amplia, una producción académica que no se la puede olvidar, dejar atrás. Realmente lo felicito en ese sentido. ¿Cuántas veces ha nombrado o reconocido con este nombramiento honoris causa a un boliviano? ¿Es primera vez? Primera vez que lo hace la Organización Mundial de Derechos Humanos en Brasil. Para mí también eso fue una honra adicional, porque en este tema portuario sí tengo entendido que sí se han hecho
en lo que es, por ejemplo, mi esposa ha sido homenajeada en el tema de derechos humanos, porque ella actúa en la cuestión de derechos humanos. Pero en el tema de gestión portuaria, en la cuestión de emprendimientos privados, como es el caso nuestro, creo que es la primera vez. No sé en nuestro país cuántos doctores honoris causa tenemos. Hilton. La verdad que me cayó tan de sorpresa que no pude tener la reacción para poder hacer ese análisis. Simplemente me sentí Me muy, hubiera muy, muy gustado emocionado. me hubiera gustado tenerla ahí, a su señora esposa, que usted nos comenta que también ha recibido este reconocimiento, ¿no? En el tema de derechos humanos. Así es. Ella recibió, en algún momento lo podemos hacer la presentación para que ella también esté presente. Creo que es una persona muy activa, no solamente en la cuestión de derechos humanos, sino también en la cuestión de literatura, en la cuestión Permítanos, por literaria. favor, mostrar ese reconocimiento, por favor, en la pantalla, licenciado. Claro que sí, Hilton. Aquí está. Ese es el Explíquenos un poquito. certificado. Sí, acá dice OMDDH, Organización Mundial de Derechos Humanos, doctor honoris causa, al excelentísimo señor, el excelentísimo señor presidente de la OMDDH, Organización Mundial de Defensa de Derechos Humanos, en la persona del embajador de la paz y defensor de derechos humanos, el ilustre profesor doctor Iguazí Luis de Gobella, Jr., en uso de sus atribuciones, le confiere el regimiento interno de la OMDDH, resuelve agraciar al ilustre mestre, porque soy máster, Bismarck Rosales Rojas, y le otorgamos el título honorífico de doctor honoris causa en derechos humanos. La OMDDH viene por medio de esto a reconocer vuestra formación académica y sus relevantes servicios prestados a la sociedad a través de su actuación en el área de desenvolvimiento portuario en el contexto de Bolivia-Brasil. Asignamos en nuestro propio puño el presente certificado para que el otorgado pueda gozar de todos los derechos y privilegios atinentes al referido título honorífico. Muy, muy bien, muy bien. Yo me imagino que esto va a tener algún impacto tanto en su crecimiento personal como también en el desarrollo económico, financiero, quizás de un país, ¿no? Así es, Hilton. Hay veces, esto que estamos haciendo ya ha tenido sus primeros resultados. No te olvides de que por el Atlántico, usando la hidrovía Paraguay-Paraná, hasta el 2017 se movía 1.300.000 toneladas. Gracias al desenvolvimiento del puerto, ahora estamos hablando de 2.100.000 toneladas. Y la constante visión de cambiar el Pacífico por el Atlántico en aquellas cargas que tienen como camino natural el Atlántico, las que parten o llegan a Santa Cruz y área de influencia. Estamos incidiendo hasta en el PIB y eso es realmente importante. Y más importante es aún de que el contexto, como Brasil, por ejemplo, lo percibió y apoya y te incentiva con estos reconocimientos, porque la ve una necesidad regional, porque esta parte de Brasil también tiene dificultad en logística por las distancias a los grandes puertos de Santos, Paranaguá y otros que hay. ¿Cómo estamos aprovechándolo un poco a hablar de comercio exterior? ¿Cómo está el comercio fronterizo en este momento, tomando en cuenta la pandemia, ¿no? Mira, Hilton, evidentemente la pandemia nos ha afectado a todos los niveles de empresas que hay y evidentemente a la economía de nuestro país. Se habla de un PIB para este año muy negativo, en torno a los 9,5. Pero, sin embargo, continuamos haciendo esfuerzos para poder superar post pandemia y poder recuperarnos. Es en ese sentido que continuamos haciendo operaciones. Los
países vecinos, especialmente Paraguay y Argentina, que son los países con quienes nos comunicamos para llegar al resto del mundo, también lo están haciendo. Infelizmente, las quemadas que has visto, la bajada del río, está limitando cada vez más. Pero, sin embargo, tenemos dos opciones, o sentarnos a lamentar o ponernos las pilas y afrontarlo, porque la responsabilidad que tenemos sobre las inversiones, sobre la cantidad de personas que trabajan con nosotros, las familias que trabajan con nosotros, no podemos quedarnos simplemente a lamentar. Es por ello de que estamos adaptando las plataformas, profundidad del río, haciendo mantenimiento, reuniones con instituciones, capitanías de puerto, para que así que se levante, pasemos esta fase, retomar de una forma más ordenada desde el tema de normativas, que son las normativas nos limitan mucho a lo boliviano. Felizmente de a poco vamos rompiendo esas limitaciones para poder organizarnos. La navegación en nuestro país era muy desorganizada. Los extranjeros entraban y botaban sus basuras en el río. En otros países se paga una tasa, botes o no botes, se paga una tasa para los residuos sólidos y líquidos. Y si te encuentran botando algo, por supuesto que tienes una multa demasiado elevada. En nuestro país no había esos controles, no hay señalizaciones y otras cosas que estamos trabajando. Pero sí estamos preparados. Ha caído mucho, ha caído, pero no, pero seguimos todavía funcionando. ¿Cuáles son las proyecciones para Puerto Jennifer hasta fin de año, don Bismar? Este año nosotros teníamos pensado aumentar nuestra capacidad, por lo menos llegar a 700.000, a 1 millón de toneladas. Sin embargo, esto se ha visto un poco comprometido, evidentemente, y creo que llegaremos a las 500.000. Sin embargo, en el 2021, si este tema de la pandemia llega a solucionarse con las vacunas u otras medidas que se tomen, esperamos hacer 500.000 toneladas por año. No te olvides que la infraestructura portuaria que hemos proyectado y hemos construido es para 5 millones de toneladas de capacidad. Esto significa de que vamos a tener tenemos un potencial grandísimo de explotación. Y es por eso que esperamos llegar a un 2024 haciendo estas 5 millones de toneladas. Se nos dilatará un poco más, un poco menos, pero seguimos apostando. En ningún momento nos hemos desanimado y hemos decrecido. Seguimos trabajando en esos volúmenes de carga. Hay cargas la carga contenerizada es una de las cargas que estamos trabajando mucho, la carga reefer, la carga refrigerada. Hay mucha carga que Bolivia tiene una oferta exportable muy grande, que es saberla explotar. Son estas variables que nos han retrasado, llamémoslo un poco, el objetivo. La próxima semana ya se podría reactivar todo ese arduo trabajo en el puerto. El puerto no paró, sigue trabajando, Hilton, para nada, no se ha limitado. Lo que probablemente son las limitaciones de los transportes de Santa Cruz hacia el puerto, por los camioneros, las industrias que están trabajando a media máquina, eso es lo que se ha bajado un poco, pero nosotros para nada, seguimos trabajando con todas las medidas de ¿Hay un buen calado en este momento para navegar por hidrovía? No, no hay un buen calado, está justamente en la bajada del río. Se cree que hasta finales de agosto se va a poder navegar normalmente. Después va a haber, como todos los años, un mes y medio más o menos de limitación a la navegación. Limitación significa que los barcos no vayan al 100%, pero sí hay barcos más pequeños que pueden hacer la misma operación y trabajaremos en esa bajada del río. La curva se ha desplazado un poco por los cambios climáticos, pero para nada estamos hablando de parar. Estamos apostando a que no vamos a parar. Perfecto, vamos a despedir de esta entrevista con don Bismar Rosales Rojas, mostrándoles un video de lo que ha sido ese acto por parte de la Organización Mundial para los Defensores de los Derechos Humanos, del Pacto Mundial ONU en Brasil. Si usted quiere agregar algo antes de que mostremos el video, adelante, don Bismar.
Primero, agradecer el tiempo, la oportunidad de poder mostrar este reconocimiento que quizás no es solamente, no es mío, es de todo un grupo de personas que participamos, pero agradezco mucho que tú también, con tu programa de News Time Bolivia, siempre estás sacando cosas muy relevantes y incentivar para que todos los bolivianos no pensemos que somos un país limitado, tenemos potencialidades, tenemos capacidad de competir de tú a tú en el mercado internacional con cualquier otro país. Tenemos tecnología, tenemos capacidad de producción y tenemos el ímpetu como bolivianos de seguir adelante. Gracias, Hilton. Da redação aqui do certificado, o MDDH vem, por meio desta, reconhecer a vossa formação acadêmica e o relevante serviço prestado à sociedade através da sua atuação na área de desenvolvimento portuário no contexto da Bolívia e do Brasil. Assinamos de nosso próprio punho o presente certificado para que o outorgado possa gozar de todos os direitos e privilégios ateniente ao título honorífico. Gostaria de franquear a palavra ao mestre Marco Rosário Rocha para expressar a alegria e agradecimento. Muito obrigado, doutor Ivasi. Queria cumprimentar o presidente da OMDH, a doutora Alexandre. Queria agradecer, antes de nada, a Deus, a minha esposa, a meus filhos, Daniel e Adrian, e a toda a minha equipe que sempre me acompanha nessa luta do dia a dia para poder conseguir o desenvolvimento portuário, que significa a melhoria da qualidade de vida de muitas pessoas. Construir o primeiro porto internacional da Bolívia não só significa o desenvolvimento econômico de um país ou de uma região, ou conectar a Bolívia para o resto do mundo. Significa o desenvolvimento humano, integração da Bolívia e Brasil, porque esse porto fica na fronteira e integra a comunidade de Mato Grosso do Sul, da Lara e Corumbá, e a comunidade boliviana. É um prazer e isso é realmente um incentivo para poder continuar nessa luta do dia a dia. Muito obrigado por essa oportunidade. Queria cumprimentar um muito feliz dia do escritor, essa pessoa que não deve ter um dia só para comemorar, o ano inteiro, porque eles são a pessoa que colocam um diferencial no nosso dia a dia. Muito boa noite para todos. Dizer ao mestre que muito nos honra em ter a oportunidade de reconhecer o vosso trabalho.